días. Nuevamente feliz de estar aquí ahora con ustedes para compartirles la palabra divina, la palabra santa. Y es que no es casualidad que estemos hoy aquí, amigos. Hay una razón por la cual estas palabras están llegando a ti en este momento preciso. No importa por lo que estés pasando ahora, no importa si te sientes estancado, cansado, confundido o desmotivado. Lo que importa es que hay algo en tu interior que quiere despertar, florecer, avanzar. Fuiste creado con un propósito superior. No naciste para sobrevivir, sino para prosperar, para dar frutos, para impactar, para ser firme en medio del caos. Pero si tu vida no está fluyendo como debería, si sientes que estás haciendo todo lo posible y aún así no ves resultados, la causa es la falta de esfuerzo. La raíz está en la desconexión con los principios que gobiernan el verdadero éxito. Desde tiempos antiguos, Dios dejó establecido códigos espirituales para guiar el pensamiento del ser humano hacia la plenitud. Uno de esos códigos, quizás el más poderoso y al mismo tiempo el más ignorado, está en el inicio del libro de los Salmos, el Salmo 1. Ahí no hay poesía vacía ni frases religiosas. Hay dirección, claridad y verdad aplicada. Es un mapa que revela dos caminos, el de los justos y el de los impíos. Uno lleva a la estabilidad, el fruto de la permanencia, el otro al desgaste, la confusión, al colapso. El Salmo 1 no fue escrito para ser memorizado, fue escrito para ser vivido. Cada versículo tiene una función precisa en la construcción de una mentalidad alineada con la fuente. Y no solo habla de fe, habla de decisión, de enfoque, de disciplina mental. Habla de elegir lo que entra en la mente y lo que debe de ser rechazado. Habla de construir desde adentro hacia afuera. Napoleon Hill, en su obra más influyente, nos enseñó que toda riqueza comienza con un pensamiento, pero no cualquier pensamiento. Tiene que ser claro, repetido, cargado de emoción, afirmado por la fe y sostenido en la acción. El Salmo 1 describe exactamente ese mismo proceso, con palabras milenarias, pero con el mismo principio. El justo se separa del ruido, filtra sus influencias, medita en la verdad y luego florece como un árbol junto al agua. La mayoría de las personas quieren cambiar sus circunstancias, pero siguen pensando igual, siguen caminando en los mismos entornos, escuchando los mismos consejos, repitiendo las mismas frases. No entienden que la mente es la raíz de toda transformación. Nada cambia por fuera si no se corrige lo que hay por dentro. Este no es un contenido de entretenimiento, amigos. Es un punto de activación, una puerta que se abre para quien está cansado de ver pasar la vida sin fruto. Si estás aquí ahora, es porque estás listo. Listo para romper con los ciclos vacíos. Listo para construir una vida con sentido, con dirección, con resultados reales. Cada palabra que escucharás aquí tiene un propósito: revelarte cómo opera la mentalidad del justo y cómo aplicarla de forma práctica en tu día a día. Verso por verso vamos a descifrar esta estructura espiritual y reconstruirla dentro de ti, con claridad, con profundidad, con conexión real, y siempre a la luz de la sabiduría que tanto Gil como las escrituras comparten. El éxito no es producto del azar, es fruto de una mente gobernada. Pero antes de avanzar hay una decisión que debes de tomar. Gil la llamó propósito definido. La Biblia lo llama determinación del justo. La transformación no empieza cuando se entiende, empieza cuando se declara. Por eso ahora mismo es un momento de afirmación. Escribe en un papel, en tu pared. Afirmo en propósito. Escribe esas palabras como una fórmula, como una señal, con un pacto contigo mismo, una declaración espiritual de que estás listo para avanzar, para ordenar tus pensamientos, para vivir bajo principios que dan fruto. A partir de este momento, todo lo que leas, todo lo que escuches, se convertirá en semilla y tu mente, si decides regarla, será terreno fértil. Has sido llamado a florecer, amigo. No a correr sin rumbo, no a ser movido por las circunstancias
al viento, sino como árbol firme, plantado, nutrido por aguas profundas. El Salmo 1 es más que un texto, es una llave. Y si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para girarla y entrar. ¿Okay? El primer versículo del Salmo 1 es una declaración contundente, una línea que separa dos mundos mentales. Dice así: bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Aquí comienza todo. Esta es la base espiritual y mental de una vida estable, próspera y con propósito. La palabra bienaventurado no se refiere simplemente a alguien que está feliz. En el lenguaje bíblico, ser bienaventurado significa estar posicionado en bendición. Es tener la mente y la voluntad y el espíritu alineados con una ley superior. Es vivir bajo cobertura, no es suerte, es estructura interior. Y observen bien, el texto no empieza diciendo, empieza revelando lo que evita. Lo primero que hace el justo es separarse. El camino hacia la prosperidad no comienza con hacer más, comienza con dejar de absorber lo que te contamina. No anda en consejo de malos. Aquí está la primera clave. El consejo de los malos representa las voces que parecen sabias, pero que están desconectadas de la verdad. Son ideas disfrazadas de lógica, pero cargadas de miedo, mediocridad, duda, envidia o superficialidad. No necesariamente vienen de personas perversas, sino de mentes sin discernimiento espiritual. Aceptar esos consejos equivale a abrir la puerta de la mente al caos. Es permitir que pensamientos distorsionados se siembren en el corazón. Napoleon Hill insistía en este punto. Enseñaba que el entorno mental define el destino, que la mente absorbe todo lo que se le repite con intensidad emocional, que los pensamientos ajenos, cuando se aceptan sin filtro, se convierten en convicciones. Y esas convicciones se vuelven decisiones. Y las decisiones, destino. El justo no sigue esos consejos, no porque se sienta superior, sino porque sabe que cada palabra que permite en su mente es una semilla, y el fruto siempre depende de la semilla. Pero el versículo no termina ahí. Dice también, ni se detiene en camino de pecadores. Primero se camina con los malos consejos, luego uno se detiene, se acomoda, se adapta. Este es el segundo nivel de contaminación. Ya no es solo escuchar, es empezar a formar parte. El camino de los pecadores representa estilos de vida, hábitos y rutinas, pensamientos y entornos que se alejan de la verdad, del orden, del propósito. La mente empieza a acostumbrarse a lo común, a lo fácil, a lo que todos hacen. Hill advertía sobre esto con fuerza. Él enseñaba que el verdadero fracaso no llega de golpe, llega lentamente. Cuando la mente baja su estándar, cuando ya no hay vigilancia, cuando se cede ante la comodidad, uno no cae, uno se entrega poco a poco. Y entonces llega la última parte de este versículo. Ni se sienta en silla de escarnecedores. Esto es lo más profundo. Ya no se escucha ni se camina, ahora se sienta. El acto de sentarse implica pertenencia, identificación, estabilidad en el lugar equivocado. La silla de los escarnecedores es el ambiente donde se ridiculiza el espiritual, donde se niega la fe, donde se minimiza el propósito, donde todo lo elevado se convierte en motivo de burla. Es un lugar mental, no solo físico, y quien se sienta ahí sin darse cuenta pierde la sensibilidad del alma. Hill describía esta condición como la mente errante, lo que él llamaba drifting, un estado en el que la persona ya no piensa con claridad, sino que se deja llevar por lo que escucha, por lo que ve, por lo que siente. Una mente a la deriva, sin estructura, sin enfoque, sin raíz. El justo, por lo contrario, protege su mente, no se deja arrastrar, no permite que cualquier idea se convierta en verdad dentro de él. Aplica discernimiento, sabe que pensar correctamente es más importante que actuar frenéticamente, porque toda acción nace primero de un pensamiento. Y esta es la aplicación real de este versículo. Hoy más que nunca
Es urgente proteger el campo mental, revisar qué consejos estás escuchando, qué caminos estás pisando y en qué sillas te estás sentando. Cada influencia te moldea, cada palabra penetra, cada entorno, cada deja huella. El justo no es alguien religioso ni moralista, es alguien que elige con conciencia lo que entra en su mente. Y esa elección se hace todos los días. La mente no es neutra, es terreno fértil, y si no siembras intención, crecerá confusión. Por eso hoy la primera decisión no es hacer más, es dejar de absorber lo que contamina tu raíz. El justo antes de dar fruto se protege, y en esa protección está el inicio de todo. Después de mostrarnos lo que el justo evita, el consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los escarnecedores, el Salmo 1 nos revela ahora lo que el justo abraza. La atención cambia de lo que se rechaza a lo que se cultiva. Y aquí se encuentra la segunda gran cable de la mente próspera. El versículo dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La transformación mental no se trata solo de vaciarte, también se trata de llenarte. No basta con alejarse de lo que te contamina, hay que alimentar la mente con verdad. El justo no vive en abstinencia mental, vive en nutrición espiritual. Y esta nutrición viene de una fuente muy clara, la ley del Señor. El texto no dice que el justo simplemente lee y ni que la conoce de memoria, ni que la estudia como teoría. Dice que su delicia está en ella, en la ley, en su placer, en su gozo. No lo hace por obligación, lo hace por conciencia, porque sabe que ahí hay vida, dirección, estabilidad, fruto. Napoleon Hill enseñaba que la mente se moldea por lo que se repite con emoción e intención. Llamaba a esto autosugestión. El proceso de reprogramar la mente subconsciente mediante afirmaciones conscientes, repetidas, dirigidas. Y aquí el salmista lo expresa con una claridad absoluta. El justo medita de día y de noche. Meditar en este contexto no es quedarse en silencio, es contemplar, repetir, grabar. Envolver el pensamiento en verdad hasta que la verdad desplace la duda, hasta que lo espiritual, hasta que la sabiduría se convierta en reacción automática. Hill insistía que los pensamientos dominantes terminan creando convicciones profundas y que esas convicciones profundas determinan nuestras acciones diarias. Por eso quien piensa con dirección actúa con intención. Y quien actúa con intención produce resultados visibles. El justo medita constantemente. No lo hace un día y al siguiente no. Es un ejercicio diario, constante. Es una decisión de alimentar la mente con lo que edifica y no con lo que entretiene. Y eso exige disciplina. Mientras el mundo se distrae con lo superficial, el justo se enfoca en lo esencial. Mientras la mayoría corre de estímulo en estímulo, el justo crea espacios para nutrir la raíz. Esta práctica transforma no solo la mente, sino también el estado emocional. Quien medita en la verdad, actúa con calma. Quien medita en principios no se deja arrastrar por el miedo. Quien afirma su propósito cada mañana, camina con firmeza en medio de un mundo incierto. Aplicar este versículo en la vida diaria implica generar rutinas conscientes de alimentación mental. Separar minutos cada mañana y cada noche para leer, repetir, escribir o declarar lo que es verdadero. Aferrarse a una promesa, reflexionar en un principio, visualizar un resultado con fe, escribir una afirmación de propósito y repetirla con emoción. Todo eso es meditación y todo eso moldea una mente imbatible, porque la mente es como un campo y la semilla que no se riega no da fruto. El justo no solo se protege de la mentira, también cultiva la verdad y lo hace todos los días, no porque tenga tiempo, sino porque entiende que lo que no se alimenta se debilita. Por eso, si esta verdad está resonando en ti, si sientes que estas palabras están encendiendo algo en tu interior, compártelo, por favor. Comparte la semilla con otros, ¿ok? Continuamos. Comparte este
este contenido con alguien que necesita enfocar su mente, por favor, ¿ok? Porque cada vez que compartes verdad, estás sembrando sabiduría. Y cuando uno siembra sabiduría, nunca cosecha vacío. El justo es constante, medita de día y de noche, y por eso su raíz es profunda y su fruto inevitable. El tercer versículo del Salmo 1 describe el resultado natural de una mente bien cultivada. No es una promesa vacía, es la consecuencia lógica y espiritual de todo lo que fue sembrado antes. Dice así: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Este versículo es una imagen poderosa. No habla de velocidad ni de reconocimiento inmediato. Habla de raíz, permanencia, proceso, madurez. Habla de ser árbol. Ser árbol no es ser una metáfora, es una descripción exacta del justo, de aquel que eligió rechazar el consejo de los impíos, que eligió meditar en la mente del Señor, en la ley del Señor de día y de noche, que eligió construir su mente como un terreno fértil. El árbol no corre, no reacciona, no compite, simplemente está plantado. Y no en cualquier lugar, sino junto a corrientes de aguas. Esto significa que su fuente de nutrición es constante, profunda, invisible, pero siempre presente, como Dios. Así es la mente del justo, no depende de motivaciones externas ni de circunstancias favorables. Su fuerza viene del interior, de la verdad en la que se afirmó, de la ley que meditó, del propósito que definió. Napoleon Hill decía que el éxito no se mide por los logros momentáneos, sino por la capacidad de resistir, crecer y producir a lo largo del tiempo. Una persona conectada con su propósito no se derrumba ante la primera crisis, tiene raíces, y esas raíces están conectadas a un sistema de verdad que lo sostiene. El versículo dice que el justo da su fruto en su tiempo. Esto es esencial. No se compara con otros, no fuerza resultados, no vive en ansiedad. Entiende los ciclos, sabe que si la semilla es buena y el cuidado es constante y la raíz está firme, el fruto llegará. No antes, no después, en su tiempo. Y cuando llega no es poco, es maduro, es abundante, es estable. Gil llamaba esto el principio de la cosecha. Toda acción sostenida en el tiempo, basada en un pensamiento dominante y dirigido, genera una manifestación. Pero esa manifestación no se da al ritmo del deseo, sino al ritmo del crecimiento. Por eso el justo persevera sin desesperarse, porque su mente está alineada con el proceso, no con la urgencia. El texto continúa así: su hoja no cae. Esto es símbolo de resistencia, de integridad, de constancia en medio de las estaciones cambiantes. Mientras muchos comienzan con fuerza y abandonan a la mitad del camino, el justo permanece, porque su nutrición no viene del aplauso, viene de la fuente, y quien está conectado a la fuente no se marchita. Gil hablaba de esto como autosuficiencia espiritual, un estado en el que la persona ya no depende del entorno para avanzar, avanza por convicción, porque su mente fue entrenada para resistir la crítica, el fracaso temporal, la falta de resultados inmediatos. Y esa resistencia es lo que lo convierte en una persona imparable. Finalmente, el versículo concluye con una declaración contundente: y todo lo que hace prosperará. No dice que algunas cosas, dice ni que solo lo espiritual, dice todo. Porque todo lo que hace el justo nace de una mente alineada, de una intención pura, de una raíz bien plantada. Y cuando la mente está firme, el resultado siempre termina siendo prosperidad. Gil afirmaba que la prosperidad no es un objetivo en sí mismo, sino un reflejo de una mente clara, de un propósito definido, de una acción disciplinada. El éxito es un efecto colateral de una construcción interna. Así como el fruto es una consecuencia natural de un árbol sano, este versículo no es un pasaporte automático a la abundancia. Es una ecuación espiritual exacta, protección mental, meditación constante, perseverancia
Y por eso, si esta palabra está sembrando algo en ti, si tu mente está empezando a comprender lo que significa ser árbol, haz algo simbólico, haz un acto de afirmación, una decisión visible que refleje tu decisión interna. Comparte, comprométete. No lo hagas como rutina, hazlo como señal, hazlo como una declaración de que estás plantando tu vida junto a corrientes de agua, que estás tomando en serio tu proceso, que estás eligiendo construir desde la raíz. Cada que compartes es una afirmación, es una semilla que cae en tierra fértil, porque el árbol no busca sombra, él da sombra, no persigue aplausos, produce frutos, y quien da fruto nunca deja de avanzar. El Salmo 1 descrito hasta ahora el camino del justo, un camino de separación mental, de meditación constante, de profundidad espiritual y de fruto visible. Pero ahora en el versículo 4 cambia todo. El otro lado de la mentalidad, el otro destino. No así los malos, que son como el tamo que mata el viento. Así como el justo es el árbol, el impío es tamo. Y el tamo, también conocido como paja, cáscara o residuo de trigo, es lo que queda cuando la semilla verdadera ya fue separada. Es liviano, es hueco, es inestable, no tiene raíz, ni peso, ni sustancia. Y por eso el viento lo arrastra sin resistencia. La imagen no puede ser más clara. El justo está plantado y el impío está flotando. El justo se nutre de una fuente constante. El impío depende de lo que pasa afuera. De si hay lluvia, de si hay sol, de si alguien lo aprueba, de si el mundo lo aplaude. Napoleon Hill llamó a esto la mente a la deriva, el drifter, un estado mental en el que la persona no decide nada con claridad, no tiene propósito, no tiene dirección, no tiene control de sus pensamientos y como resultado vive reaccionando. Es movido por el miedo, por la presión, por la opinión ajena, por las emociones del momento. El impío no es alguien necesariamente malvado, es alguien sin estructura interior, es mente sin fundamento, es pensamiento sin filtro, es voluntad débil. Por eso el tamo representa esa vida sin profundidad, sin fruto, sin estabilidad. Hoy cree, mañana duda, hoy actúa, mañana se detiene, hoy promete, mañana abandona. Todo lo que hace es superficial, reactivo, sin raíz. Mientras el justo crece en silencio, el impío gira en círculos. Mientras el justo avanza por convicción, el impío se mueve por impulso. Gil advertía que uno de los errores más destructivos es vivir sin propósito definido, porque quien no sabe hacia dónde va, cualquier viento lo convence de cambiar de rumbo. Y ese viento puede ser una crítica, una mala noticia, una comparación, una emoción negativa, una distracción sutil. El justo permanece aun cuando todo tiemble. El impío se cae aunque todo está tranquilo. Porque la caída del impío no ocurre afuera, ocurre adentro. La raíz no existe, la estructura es frágil y cualquier presión la deshace. Este versículo no es una condena, es una advertencia, un espejo, una invitación a evaluar cómo está tu mente en este momento. ¿Estás plantado? ¿Estás nutrido por la verdad? ¿O estás flotando en pensamientos que no te pertenecen? Reaccionando a estímulos vacíos, siguiendo vientos sin saber a dónde te llevan. El tamo puede parecer liviano, pero esa liviandad no es libertad, es inestabilidad, es vulnerabilidad. Es el tipo de mente que no puede sostener ni una idea, ni una promesa, ni una construcción. Aplicar este versículo es examinarse a conciencia y seriedad. ¿Dónde están tus raíces? ¿Estás sembrando en tierra firme o estás confiando en momentos, en emociones, en opiniones? El Salmo 1 no deja espacio para confusiones, el justo da fruto, el impío se dispersa, el justo construye desde adentro, el impío intenta aparentar desde afuera. El resultado es inevitable, la permanencia del primero y la disolución del segundo. Por eso, si estás sintiendo que algo en ti necesita firmeza, dirección y propósito, no ignores este momento. Quizá tu alma ya se cansó
Y es tiempo de echar raíz en lo verdadero. La diferencia entre el árbol y el tamo no es suerte, es decisión, es disciplina, es pensamiento enfocado, es mente guiada. El justo filtra, el impío absorbe, el justo resiste, el impío se desintegra. No hay vida estable sin raíz profunda y no hay fruto sin una mente bien construida. El Salmo 1 sigue profundizando en el contraste entre dos formas de pensar, de vivir y de construir. En el versículo 5, la palabra ya no describe solamente cómo es la vida del impío, sino lo que sucede con él cuando llega el momento de la verdad. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Aquí no se está hablando únicamente de un juicio final o espiritual. También se refiere al juicio que la propia vida trae, las pruebas, las decisiones difíciles, las crisis inesperadas, las temporadas de presión. Son momentos que exigen firmeza interior. Y según el Salmo, cuando llegue ese tiempo, el impío no permanece, no se sostiene, no se levanta. La razón es simple, no tiene base. Su mentalidad fue formada en lo superficial. No cultivó profundidad, ni verdad, ni propósito. Construyó sobre emociones, sobre opiniones, sobre apariencias. Y cuando el viento sopla, su estructura se deshace. Napoleon Hill habló con firmeza sobre esto. Enseñó que una mente sin propósito definido es como una construcción sin cimientos. Puede parecer sólida desde afuera, pero basta una sacudida para que se derrumbe. La vida exige fundamento, y el fundamento no se improvisa en medio de la tormenta, se construye antes, con pensamiento claro, con repetición de principios, con disciplina. El juicio al que se refiere este versículo es también el día en el que todo ha creído. Es puesto a prueba, cuando el miedo toca tu puerta, cuando las finanzas se desordenan, cuando las relaciones tambalean, cuando los planes no salen como tú esperabas. En esos momentos el justo no solo sobrevive, se levanta más fuerte, porque su mente fue entrenada, porque su raíz no depende de lo externo, porque su estructura no está hecha de promesas vacías, sino de convicciones profundas en Dios. En cambio, el impío no se levanta, no porque sea débil físicamente, sino porque su mente no fue preparada, no se protegió, no meditó, no afirmó su propósito. Y cuando llega la prueba, no tiene con qué resistirlo. El versículo también dice, ni los pecadores estarán en la congregación de los justos. Esto no es una exclusión moral, es una consecuencia natural. La congregación de los justos no es un grupo exclusivo, es un espacio espiritual, un entorno mental, un nivel de conciencia en el que las personas viven por principio, no por emoción. Y quien no ha cultivado ese nivel, simplemente no encaja ahí. Gil lo explicó como una ley de atracción espiritual. Uno atrae lo que es, no lo que aparenta. Y cuando la mente está alineada con la verdad, comienza a atraer personas, entornos y oportunidades que operan bajo el mismo nivel y orden. Pero cuando la mente está dispersa, dominada por impulsos, quejas y superficialidad, se aísla de los espacios donde la construcción real sucede. Me pasó. El pecador en este contexto vive desconectado de la fuente, no porque haya cometido errores, todos los cometemos, sino porque eligió seguir viviendo sin estructura. Y esa elección lo separa de los ambientes de edificación, no por castigo, sino por consecuencia. Aplicar este versículo es comprender que el juicio no es un evento lejano, es cada momento de la vida en el que se necesita firmeza, cada decisión que exige claridad, cada obstáculo que prueba la raíz, y entender que no se puede sostener una vida verdadera sin una mente bien cultivada. Hoy es tiempo de evaluar cuál ha sido la base de tus pensamientos. ¿Estás preparado para cuando la vida te exija firmeza? ¿O estás esperando que todo siga tranquilo para no colapsar? Quien quiere pertenecer a la congregación de los justos necesita pensar como justo, construir como justo, actuar con propósito, meditar con constancia, decidir con claridad. Y si esta palabra está despertando
despertando algo en ti, en salir de lo superficial y edificar con raíz profunda. Es el momento de sembrar esta semilla en otros. Comparte el mensaje con alguien que necesite enfocar su mente, alguien que esté cansado de vivir en esta inestabilidad, alguien que esté listo para entrar en una nueva etapa de estructura. Cada vez que compartes la palabra, estás abriendo un nuevo camino en la mente de alguien. Y ese acto simple puede ser el inicio de una transformación. No necesitas ser perfecto. El impío no permanece porque nunca, el justo resiste porque eligió edificar con sabiduría. Que esta palabra no quede sobre ti, que se multiplique. Porque cuando la verdad se comparte, la raíz se profundiza. El Salmo 1 concluye con una línea que encierra todo lo anterior en una verdad definitiva. Después de contrastar caminos, decisiones, pensamientos y frutos, llega el veredicto final. No una opinión, una realidad espiritual. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este versículo no es solo es una afirmación de eternidad. El justo no está solo. El justo no camina a ciegas. El justo no sobrevive por esfuerzo propio. Camina con dirección, y esa dirección no viene del azar ni de la lógica humana. Viene de un conocimiento profundo, espiritual y activo. El Señor conoce mi camino, tu camino. El verbo conocer no se limita a hacer algo de manera superficial. Conocer en este contexto implica relación, implica cercanía, implica aprobación. Cuando se dice que Dios conoce el camino de los justos, se está diciendo que Dios está involucrado en su trayecto, está presente en mi trayecto, me está guiando, me está protegiendo, me está respaldando. Napoleon Hill hablaba de esto como la alineación con la inteligencia infinita. Él comprendía que cuando una persona se disciplina mentalmente, cuando su pensamiento se alinea con principios superiores, entra en una frecuencia donde las decisiones fluyen, las ideas aparecen y las circunstancias se organizan de una manera que va más allá de lo racional. Eso es caminar por un camino conocido por el Señor. No es ausencia de problemas, sino presencia de propósito. No es perfección, sino protección. El justo no necesita ver todo el mapa, solo necesita saber que Dios está con él en el proceso. Y esa certeza lo vuelve firme, estable, confiado. No camina por vista, sino por dirección interior. Y por eso no se detiene ante los vientos. En cambio, el versículo dice, mas la senda de los malos perecerá. Aquí no se habla de destrucción inmediata, se habla de una consecuencia inevitable. El camino del impío no se sostiene. Puede parecer atractivo por un tiempo, puede avanzar con rapidez, puede producir resultados llamativos, pero todo eso tiene fecha de caducidad, porque lo que no tiene raíz termina cayendo. Gil explicaba esto como un colapso estructural, una vida basada en pensamientos débiles, deseos inestables, emociones desordenadas. Tarde o temprano se romperá. Puede funcionar un tiempo, puede impresionar, pero no va a resistir la prueba, porque el éxito real no se construye desde la superficie, se construye desde la mente. Y cuando la mente no ha sido ordenada, dirigida, enfocada, todo lo que se edifica sobre ella está en riesgo. El justo permanece porque su camino está supervisado por lo alto. El impío desaparece porque su camino fue construido en soledad, sin verdad, sin propósito. Aplicar este versículo es reconocer que todo camino mental lleva a un destino real. Nadie camina en vano. Cada pensamiento está construyendo un trayecto, cada decisión un rumbo, cada reacción una dirección. Y hay solo dos destinos posibles, permanencia o pérdida, fruto o vacío, estabilidad o colapso. El justo no se define por sus palabras, se define por su camino, porque su mente fue alineada, porque su espíritu fue entrenado, porque su vida fue sembrada en principios eternos. Y Dios lo conoce, no por reputación, sino por relación. Porque el justo eligió construir desde la raíz, y lo que se construye en verdad no se derrumba.
no importa el viento, no importa la estación, no importa la presión. Por eso este último versículo no es solo una advertencia, es una invitación a elegir qué tipo de camino quieres caminar, a decidir hoy si vas a seguir sobreviviendo por impulso o comenzarás a caminar por diseño, por verdad, por convicción. Dios conoce el camino de los justos, lo reconoce, lo guía, lo respalda, y eso basta. El impío puede correr, el justo avanza despacito con propósito. El impío llama la atención, el justo deja raíces. El camino del justo es invisible para el mundo, pero conocido por el cielo. Ahora que has recorrido estos versículos del Salmo 1, el mapa completo está ante ti. No es un poema, no es una oración decorativa, es una arquitectura espiritual, una estructura mental, una forma divina para vivir con raíz, con dirección, con fruto, con permanencia. Este salmo es una línea divisoria entre dos maneras de pensar, dos formas de reaccionar, dos caminos que, aunque a veces parezcan similares por fuera, llevan destinos opuestos. El primero es el camino del justo, el que se separa del consejo del impío, el que protege su mente como un terreno sagrado, el que no se detiene, el que no se acomoda en lo superficial, el que se niega a ser espectadores pasivos de la vida, el que medita día y noche en la ley del Señor, el que construye convicción día tras día en silencio, y como resultado florece como árbol junto al agua, da fruto en su tiempo, no se marchita, y todo lo que hace prospera. El segundo camino es el del impío, el que va a la deriva, el que absorbe sin filtro, el que vive por reacción, sin dirección, el que se mueve según el viento, el que no tiene raíz, ni fruto, ni estabilidad. Y al final, su camino perece. Napoleon Hill explicó estas mismas realidades usando otros términos, pero los principios son los mismos. La mente dirigida es mente que construye, la mente errante es mente que colapsa. El éxito duradero nace del pensamiento firme, del propósito definido, del enfoque mental sostenido por principios eternos. Por eso este salmo no es teología, es aplicación práctica, es transformación real, es un llamado a elegir cada día qué tipo de terreno mental quiero cultivar. Estoy protegiendo mi mente de lo que contamina, estoy alimentando mi espíritu con verdad constante, estoy meditando con intención o sobreviviendo en distracción. Estás caminando por un rumbo que el Señor conoce o por uno que te consume sin darte cuenta. Esta parte del camino depende de las circunstancias, depende de una decisión. Y si estás leyendo esto, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad, es porque algo dentro de ti está listo para elevarse. Algo está despertando, una raíz quiere profundizar, una estructura quiere formarse, una cosecha quiere manifestarse. Pero para que eso suceda tiene que haber un acto, una señal, una afirmación visible de lo que está ocurriendo por dentro de ti. Por eso ahora mismo haz algo con intención, comparte, comprométete, hazlo como un acto simbólico nuevamente, como un sí interno como una declaración pública que estás listo para construir diferente. Cada vez que compartes representa más que un número, es un paso, una raíz que se entierra más profunda, es una mentalidad que se reafirma, es una comunidad de mentes que se niegan a ser llevadas por el viento. Aquí no se trata de fama, se trata de edificación, aquí no se trata de ruido, se trata de verdad. Y tú formas parte de esta nueva construcción, una generación de almas, no de tambores vacíos, una generación de convicciones, no de reacciones, una generación de propósito, no de confusión. Así que hazlo ahora, no tengas pena, comparte, habla. Estás entrando al terreno de los justos, a la meditación, no tienes que ser perfecto. Es prosperidad construida desde el interior, es un proceso. El justo florece porque eligió profundidad, el impío se disuelve porque evitó el proceso. Y lo que
hoy siembras con intención, mañana será fruto. Has llegado al final del Salmo 1, pero no al final de tu camino. De hecho, si esta palabra ha hecho eco dentro de ti, apenas estás comenzando. Porque lo que se reveló aquí no fue una teoría ni una emoción momentánea, fue una estructura, una base, una verdad capaz de sostener todo lo que tú deseas construir. Este salmo no se escribió para ser repetido de memoria, se escribió para ser activado en la vida cotidiana, para formar una mentalidad firme, una raíz profunda, una conciencia despierta. Ahora sabes que hay dos caminos y que no se elige con palabras, se elige con pensamientos, con disciplina, con decisiones internas que se sostienen aunque nadie las vea, con hábitos mentales que con el tiempo producen frutos visibles. Es difícil, pero el justo no es aquel que nunca duda, es aquel que sabe hacia dónde va, sabe dirigir su mente cuando la duda aparece, es quien rechaza el consejo del impío, quien protege su pensamiento, quien medita de día y de noche en la verdad, quien no se deja mover por lo externo, quien se planta y por estar plantado florece. Su fruto llega en su momento, su hoja no cae y todo lo que hace prospera, porque todo lo que nace de una mente termina generando transformación. En cambio, el impío vive por impulso, por reacción y por ruido, así vivía yo. Es como el tamo ligero, raíz sin peso, sin dirección. Gira con el viento, no deja huella, era infeliz y su camino termina desmoronándose. Toca fondo, porque donde no hay fundamento no hay permanencia. Napoleón Hill lo dijo con claridad: el éxito no es accidente, es una consecuencia, y esa consecuencia comienza con lo que piensas cada día, con lo que decides aceptar o rechazar, con lo que eliges repetir hasta que se vuelve convicción, con lo que afirmas como tu verdad personal. Y ese es el poder del Salmo 1. No solo te muestra cómo piensa el justo, te da el mapa para convertirte en uno. Hoy tienes ese mapa en tus manos. Y lo más importante ahora no es seguir leyendo, es actuar, es afirmar, es plantar esta semilla de manera consciente en ti. Por eso, para cerrar, haz una última cosa. Una cosa simple pero con gran impacto. Una acción que sella lo que ya fue sembrado en tu interior. Escribe en una hoja: soy un árbol firme plantado sobre agua. Hazlo como una respuesta, como una declaración, como que estás tomando posición, que ya no vivirás a la deriva, que tu mente ya no será campo abierto para cualquier pensamiento, que has elegido el terreno de los justos y ese terreno da fruto siempre. No importa cuánto tiempo hayas caminado, no importa, hoy es un nuevo punto de partida, porque el árbol no nace grande, nace pequeño pero firme, y con el tiempo nadie puede detener su crecimiento. Esa es mi historia, tu historia a partir de ahora. Un pensamiento bien plantado, una raíz bien nutrida, un proceso, un fruto inevitable. El Salmo 1 no es un verso más, es una estructura para tu mente, un sistema para tu alma, una fórmula eterna para quien está listo a dejar de sobrevivir y comenzar a florecer con propósito. Ahora lo sabes, ahora lo entiendes, ahora lo entiendo, ahora me toca afirmarlo, ahora lo escribo, lo declaro y lo comparto. Y todavía me falta mucho, todavía tengo mucho que aprender. Todo lo que pienso, digo y hago, llevo raíz, lleve fruto y permanezca. ¿Ok? Amigos, ha sido todo por hoy. Este fue el Salmo 1. Les deseo lo mejor. Vivan su proceso, no tengan miedo, no hay que ser perfectos para empezar. Cada día se va mejorando, cada día vamos discerniendo, cada día vamos soltando esos pesos que traemos. Pero el chiste es empezar, amigos. Los quiero mucho. Dios los bendice.